va a representarnos y a representar las maravillosas cataratas del Iguazú a España, Madrid, Brasil y a tantos lugares promocionando nuestro destino y esto que nos hace tan bien. Pero eso tuvo un trayecto, tuvo un recorrido. Y acá rompemos el mito que no hay profeta en su propia tierra. Porque la entrevista de hoy tiene que ver con eso. ¿Cómo es que los chicos de acá no tenían oportunidades hace un par de años atrás? No tienen oportunidades hoy. Claro que tienen. Y esta es la prueba. Buenos días. Hola Micaela, buen día a toda la audiencia. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor tenerlo acá porque siempre las entrevistas son telefónicas. Sí, el honor es mío realmente. A veces a uno le cuesta salir, llega a la oficina y le toca trabajar y cuesta salir, entonces hacemos las entrevistas telefónicas, pero es lindo que la gente te vea en una entrevista, que podamos conversar así cara a cara y contarle a la gente sobre el trabajo que uno viene haciendo, que realmente también llena de orgullo. Justamente este fin de semana estuvimos recorriendo la ciudad y que se acerque la gente a comentar que te vi en la televisión, seguí defendiendo el pueblo, seguí trabajando, realmente eso motivador, llena de orgullo, fortalece, demuestra de que el trabajo se nota. Entonces estoy acá con mucho gusto y sí, como te había dicho, cuando vaya lo voy a hacer con toda Sí, la pasión. pero hoy lo trajimos, siempre, como dije, están acostumbrados a escucharlo sobre su trabajo. Pero ¿qué pasa? Estamos en un mes donde los chicos están indecisos. ¿Qué hago? No, en Iguazú hay solo turismo, me quiero ir a otro lado, no hay oportunidades. Esa, o no, Naomi. Sí, sí, totalmente. Y hay gente que dice, ¿por qué la carrera de turismo en Iguazú? Me pasa con ella, que es mi hija, y con mi otra hija, que dicen esto y esto le pasa a muchos chicos. Por eso la entrevista de hoy es diferente. Porque a quien tengo acá, que hoy es presidente de Iturem, en un momento fue alumno de la primaria en Puerto Iguazú, alumno de la secundaria en Puerto Iguazú, alumno de las carreras de Puerto Iguazú. Los sueños se trabajan, no solamente se sueñan, y las oportunidades que tenemos en Iguazú son muy interesantes. ¿Dónde hizo la primaria acá usted? Yo terminé la primaria en el año 1988 en la escuela 694. En aquel momento era un comedor escuela, porque era una casita de madera donde se almorzaba o se merendaba en el caso de la tarde, y luego se armaban las aulas y recuerdo que íbamos, había 3 aulas donde se agrupaban. Nosotros por ejemplo hacíamos sexto y séptimo, cuarto con quinto, Juntos. todos juntos, sí, Mirá sí, sí. vos, qué interesante. Y ahí terminamos en esa escuela. Hoy es maravillosa, muy linda la escuela, paso todos los días por ahí, pero quedan unos recuerdos hermosos de aquellas épocas de Iguazú, donde sí soñábamos mucho, pero lo importante, siempre lo importante para los jóvenes es estudiar, es estar en la escuela, estar en el colegio, tratar de hacer una carrera terciaria, una carrera universitaria. Hay posibilidades. Ya vamos a llegar ahí. El tema es interesante. ¿Te imaginas, Naomi, esa situación? O sea, te haces la película en la cabeza. Dice que los jóvenes tienen el poder de imaginación más grande que nosotros. La película, quinto, sexto y séptimo grado juntos, todos en un lugar, estudiando. Wow, sí. Una escuela chiquitita que era más que nada un comedor. Y hoy, pasarle este sueño a los chicos en aquella época. Estamos hablando, no es tan joven, ¿eh? En aquella época, se imaginaban, les sembraban el sueño, pueden hacer esto en Iguazú, o qué era lo que les sembraban, porque es muy interesante lo que les siembran los profesores, los maestros a los niños. Y era un momento de mucha exigencia en los estudios. Era una escuela dura, exigente. Realmente eso en la escuela nos enseñaban lengua, matemática, música, geografía, con mucho énfasis, con mucha exigencia, y nosotros por ahí lo que pensábamos era
salir de la escuela y en aquel momento ir a la feria, Claro. porque estábamos hablando de una época de comercial de Iguazú, y eso nosotros sabemos cómo va rotando nuestra economía de acuerdo a cómo se mueve la moneda. Hoy el turismo es nuestra actividad más fuerte, pero en aquel momento era el comercio por la diferencia de moneda, y principalmente con Brasil. Entonces pensábamos eso, y lo nuestro era soñar. Yo siempre le digo a los chicos, a ver, ¿qué tenés para recomendarme? Y si yo quiero pensar hacia el futuro, no preocupate por lo que tenés que hacer ahora, de estudiar, de aprobar tus materias, de portarte bien, de ser bueno en tu familia, en tu barrio, y después hacia adelante las cosas se van a ir dando. Hay que ir paso a paso con muchas ganas y siempre soñando, porque es importante soñar, y es muy importante también algo que siempre recomiendo a los chicos: que lean lo que sea. Si tienen un diario a mano, bueno, les gustan los deportes, que lean el deportivo; el que le gustan los policiales, que lean los policiales, o que tiene la posibilidad de tener un atlas en su casa, que revise el atlas, que abra un libro. Si hay un libro de cuentos, es algo también maravilloso. Hoy hay más posibilidades con la tecnología de tener el acceso a un libro. Si pueden tener el papel, mejor, y si no, bueno, lean en historias en su celular, en una computadora, pero me refiero a cuentos, a historias. Hay tantos cuentos de la selva, de Misiones, que son tan lindos. Yo tengo la memoria de cuando era chico, todos los cuentos de Horacio Quiroga, por ejemplo, y cada vez que recorro la provincia de Misiones veo un arroyo y digo, bueno, este arroyo Horacio Quiroga contó tal historia. Eso le queda, y eso realmente ayuda a que uno pueda soñar, pueda pensar, pueda encarar la vida de otra manera. Para quienes no lo conocen, escuela, ya lo escucho, escuela muy humilde, familia humilde. Sí, también. Familia humilde, ¿cuántos hermanos son en total? Somos cuatro varones, y mamá y un padrastro, bueno, que ya falleció, pero sí, trabajadores. Mamá mucama en un hotel, 30 años hasta que se jubiló, y gracias a ese trabajo nosotros pudimos estudiar y recibirnos, que era lo importante, que sabíamos que en su momento éramos buenos jugadores de fútbol con mi hermano, y se nos dio, incluso más a él que a mí, la posibilidad de ir a jugar a Buenos Aires, y a mí, una vez que fui a estudiar a Posadas, me convocaron para jugar en algunos equipos, pero ya había decidido, no, lo mío es estudiar y vamos a ir por ese camino. Qué interesante. ¿Qué equipo? Estamos hablando del año 94, ¿no? Me habían invitado para ir a hacer las pruebas en Guaraní, para hacer las pruebas en La Picada, que hoy es bastante conocido, y en un equipo que ahora no está jugando más, o por lo menos yo no lo escucho, se llama Ucraniano. Así que también futbolista. Fútbol misionero, pero con mucho orgullo igual. ¿Y la secundaria? ¿Cómo fue transitar la secundaria? ¿Y en qué colegio? Con la secundaria empecé en la Escuela Agrotécnica El Dorado. Hice primero y segundo año. Es una escuela donde uno va a vivir en la escuela, por lo tanto tiene por la mañana clases y a la tarde prácticas. Teníamos prácticas de jardinería, teníamos prácticas de aves, cerdos, teníamos prácticas con el tambo, huerta. Entonces aprender todo eso, y aprender una vida también de convivir con otros chicos de distintos lugares de la provincia. Fue una experiencia muy linda, pero cuando llegué a tercer año ya me dieron ganas de quedarme en Iguazú. Hablé con mi familia, con el bolso, saliendo hacia El Dorado, ¿no?, para empezar el tercer año, y bueno, decidimos que me quedaba. Había lugar en el Bachitur en aquel momento, cursábamos en la escuela normal a la tarde, y comencé el tercer año en el Bachitur, y terminé siendo la tercera promoción del Bachitur, y estudiando turismo ya a partir del tercer año. Pasé de todo lo que era agrícola, del sector primario al sector terciario. ¿Cuál fue su primer trabajo antes de terminar el secundario? Me imagino que comenzó a trabajar muy joven. Sí. Trabajaba, recuerdo, en el club de tenis. Había en ese momento en el puesto de ventas de comidas y bebidas, que todavía está ahí. A veces voy al club de tenis
y veo que continúa. Entonces ahí atendía a la gente, limpiaba, limpiaba los flejes en la cancha en las canchas de tenis. Ese era el trabajo mientras estudiaba. Y siempre que podía, algo así. O sea, nosotros teníamos una máquina de cortar pasto, y por ahí los fines de semana recorría el barrio con la maquinita, cortaba 3 pastos, y en esa época te alcanzaba como para estar una semana en el colegio. Realmente me ayudaba muchísimo y lo hacía con gusto. Recordar que fui a la agrotécnica, nosotros tuvimos jardinería, sabía lo que tiene que ver con abonos, con limpieza de las plantas, con cómo podar. Y la gente le gustaba que uno haga todo eso durante el corte de pasto, y así fui llevando la secundaria hasta que me tocó empezar la universidad o decidir una carrera universitaria. ¿Y cómo llegó a la decisión de la carrera universitaria de turismo? Yo siempre le digo a los chicos que por ahí en ese sentido no deben apurarse. Muchas veces están en tercer año y dicen, no, estoy preocupado porque voy a estudiar. Y hay que darle con un poco más de tranquilidad. Siempre por ahí aparecen cosas que a uno le cambia en el trayecto. Yo siempre tuve la idea de ser contador, que dice, bueno, yo quiero ser contador, y ya había puesto el foco en la carrera contable en la Universidad Nacional de Misiones, en el campus universitario, donde hay muchos alumnos de Iguazú estudiando ahora, y de repente se dio la posibilidad de que si estudiaba la carrera de turismo, tanto guía o licenciatura en turismo en la Facultad de Humanidades en Posadas, iba a tener la posibilidad de trabajar en turismo, y dada la necesidad que tenía de contar con un apoyo tanto para el alojamiento como para la comida, para los traslados en Posadas, me jugué para estudiar la carrera de licenciatura, y así terminé el primer cuatrimestre. Y cuando termina el primer cuatrimestre nos salió la otra posibilidad del trabajo en turismo, y eso, bueno, me llevó a pensar, y ya había hecho 4 años, no iba a perder un año, vamos a seguir estudiando turismo. Y terminé el primer año, me fue bien, vine a Iguazú, trabajé durante todas las vacaciones, ingresé a segundo, y bueno, ahí ya fui avanzando en la carrera. Ya había soñado incluso durante ese primer año de ser ayudante de cátedra de alguna materia, entonces a uno ya se va enganchando también con la carrera. Eso pasa, y nos pasa a todos. Por ahí uno cuando va a otro lugar un tiempo extraño, ¿no? Porque es un cambio, pero de repente te encontrás con otros amigos, con otros profesores, con otra vida, con otra ciudad muchas veces, si te toca cambiarte. Y esto es lindo también, es lindo, es un tiempo, y pasamos todo por eso. Todos, y digo todos los que han estudiado alguna vez saben de qué estoy hablando, pero también es maravilloso. Y después llega un momento en que uno le cuesta volver a su lugar, porque tampoco quiere dejar aquello que son compañeros de fútbol, compañeros de salida, compañeros de estudio, compañeros de barrio nuevo, y de repente vuelve a su lugar, y también cuesta después arrancar de su lugar hacia el otro, pero es llevadero, y es la vida, y también es lindo, y dejan experiencias que uno la recuerda siempre. ¿Cuál fue su primer trabajo con turismo? Turismo, mi primer trabajo fue justamente cuando estaba cursando 4º año en la facultad. Trabajaba en un hotel, era recepcionista. Trabajaba de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Las materias las cursábamos mayormente por la mañana, y por ahí cuando tenía un cursado a la tarde hacíamos una rotación con otro recepcionista que me ayudaba para eso. Y fue, no sé, puedo decir, el Hotel de Petit en Posadas, un hotel chiquitito, está por Santiago del Estero, sigue estando. Y trabajé ahí mucho tiempo. Realmente fue muy lindo, y no solo que uno aprende mucho, sino que también te ayuda a pasar mejor, ¿no? A tener cómo pagar tu alquiler, a tener para comer, darse algunos gustos, comprarse ropa. Entonces ese fue mi primer trabajo en turismo, el Hotel de Petit. Empecé en hotelería, y a mí hasta ahora me sigue encantando la hotelería. Realmente es un trabajo que
hay que estar, pero que eso es muy lindo. El contacto que tenés con personas que vienen desde otros lugares es muy lindo. Ahora, en ese trayecto de estudiante, de la carrera, ¿en algún momento llegó a soñar con ser presidente de Iturén o en el trayecto de trabajar en el sector privado? Realmente en aquellos momentos ni conocía, o sea, tampoco tuve esas aspiraciones. Cierto es que cuando uno llega al final de la carrera tiene que elegir entre dos ramas. En quinto año cursás administración, que tiene que ver con el sector privado, o planificación, que tiene que ver con el sector público mayormente. Y yo elegí planificación, que tiene trabajar o aprender para trabajar dentro del sector público. Y me recibí en licenciatura en turismo con orientación en planificación turística. Eso por ahí, no sé, es algo que uno se le da, que elige en su momento, pero no, sinceramente en el privado no lo había soñado. No había. ¿Y cuál fue el trayecto hasta llegar a presidente de Iturén? Y trabajé 15 años en hotelería, en el sector privado, 5 años en hotelería. Cuando vuelvo de la facultad hacia Iguazú, mi primer trabajo fue en el ITEC. Comencé con aquellas primeras carreras del ITEC, dando clases en técnico en turismo, en guía de turismo, incluso ayudando a organizar algunas materias, algunos contenidos. Y hoy voy al parque y me encuentro con muchos chicos que todavía me recuerdan como profe y que me gritan profe por ahí en la calle o en el parque o en el aeropuerto o por ahí cuando uno se encuentra en cualquier lugar de la ciudad. Y luego comencé en hotelería, trabajé 5 años en hotelería, luego 10 años en agencia de viajes, tuve 15 años en el sector privado, conozco bien el sector. Y luego me tocó esto, que es un desafío inmenso, ¿no? Pasar de, es decir, si bien siempre tuve cargos de jerarquía dentro de las empresas, es decir, que uno tiene que conocer y gestionar una empresa, gestionar en este caso un organismo del Estado es bastante más complicado, pero más teniendo en cuenta que es Iguazú, o sea, estamos hablando de una de las ciudades más importantes del mundo, ¿eh? Acá estamos hablando del mundo, no solo de Argentina, y tomar las riendas de esa marca que es Iguazú en el mundo, pero también de un sector privado que es inmenso. Nosotros tenemos acá hoteles de categoría comparables a cualquiera en el mundo. Tenemos agencias de viajes de primer nivel, tenemos transporte de primer nivel, tenemos gastronomía que también podemos salir a competir en cualquier lugar del mundo. Y por supuesto tenemos esas cataratas que son maravillosas, únicas, y cuando uno sale la gente ve y ya se acerca y quiere saber y quiere conocer. Entonces comencé después de 15 años del privado en este desafío que hoy ya lo disfruto plenamente, y uno disfruta mucho de ver los resultados del trabajo, porque el trabajo cuesta, pero uno disfruta cuando ve los resultados. La gente por ahí no entiende y dice, ¿por qué promocionamos tanto cataratas si ya es maravilla del mundo? La verdad es que, por ejemplo, cuando nos vamos a Madrid, te encontrás con 90 países del mundo y la mayoría no conoce cataratas. Sí, es así. Por ahí yo escucho, antes comentaba, ahora solo escucho, la gente dice se promocionan solo. No, en realidad nada se promociona solo, nada es nada. Hoy uno se va a una feria de turismo, y yo hace poquito hice unos vivos desde Madrid, desde la feria, para que se vea. Nosotros estábamos en un pabellón de 10 pabellones, y en ese pabellón de América estaba el stand de Argentina, y uno a un lado veía Costa Rica, tenías a Brasil, tenías a Paraguay, tenías a Chile, Uruguay, Jamaica, me estoy tratando de recordar el orden porque estaban todos los países de América, pero los que estaban rodeándonos, y todos esos países tenían destinos y empresas que estaban promocionando y buscando al mismo turista. Estamos hablando de el operador de viajes que pasa por todo ese stand y que va buscando lugares para comercializar, y después cuando pasa el público en general que busca lugares donde viajar.
Entonces podemos decir, había una Fitur con 181 países buscando el mismo turista, porque de eso se trata. Y nosotros solo ahí al lado, pensando a un espacio de 2 metros, ya tenés la posibilidad de visitar otro país, otro destino, y cada uno con alguna estrategia de llamar a esa persona. Y estrategias interesantes, porque hay sectores, por ahí la gente no lo conoce, pero hay sectores que lleva músicos, lleva bandas, lleva carnaval, lleva de todo, y la verdad es que pelear al turista es para que elija tu destino, porque es una competencia constante. Sí, constante. Sí, para sí. Un turista que se recorre todo y tiene que elegir un destino, y bueno, es cataratas. Son cosas que por ahí la gente no entiende y dice, ¿por qué? Si somos conocidos. No, somos conocidos. El tema es que te elijan. Esa es la realidad. Ahora, otra de las cosas que la gente por ahí desconoce, y que está mejor que usted lo diga, ven que vienen muchísimos turistas, porque ustedes logran que una gran cantidad de turistas elija nuestro destino. Se nota en los números que dan a conocer, pero no se nota en la ciudad lo que dejan de inversión. ¿Por qué? Porque nos queda una pequeña coparticipación acá, una lucha eterna que tiene la provincia y el municipio. Claro, por ahí es en realidad la lucha de la provincia con la nación, en este caso, de que es una provincia que aporta mucho a la nación y recibe poco por una cuestión de normas antiguas, de leyes antiguas, donde hoy creo que ya somos la séptima provincia, en lo que se aporta, en cantidad de dinero que se aporta por lo que produce la provincia en turismo, en sector primario y en general, pero recibe en el puesto 18. Entonces esa es la lucha que siempre se da desde el gobierno provincial para recibir. Pero nosotros cuando pensamos en el turismo, y esto lo hablamos siempre con el intendente Claudio Filipa, y él insiste, Leo, anda a trabajar para todos, porque ahí donde está el trabajo de la gente, y realmente nosotros le ponemos mucho énfasis a esto, que parece un discurso, así, pero no, el turismo genera trabajo, eso está demostrado, y ahora con la pandemia se quedó muy en evidencia que nosotros dependemos de esta actividad, y donde se comenzó a recuperar rápidamente, nuevamente la gente comenzó a trabajar, y ya no hablamos de un sector turístico amplísimo, porque acá uno tiene que pensar en el fotógrafo del Parque Nacional, en el guía del Parque Nacional, tiene que pensar en los choferes, taxistas, remiseros, que acá la mayor parte trabaja también con el turismo, en las agencias de viajes, en los alojamientos, y decimos alojamientos no solo hoteles, tenemos residenciales, tenemos cabañas, tenemos nuevos alojamientos distribuidos en muchos puntos de la ciudad, tenemos la cantidad de gastronomía, y luego lo que derrama esto en el resto de la sociedad, que ese ingreso que llega a la actividad turística vaya trascendiendo y llegue a los supermercados, que llegue al que corta el pasto, recordar que cortaba pasto, y que muchas veces cuando no se genera ese trabajo uno trata de hacerlo en su casa, o dejas de pintar, dejas de arreglar la electricidad, dejas de cortar el pasto, o lo haces vos porque te falta ese trabajo. Entonces esto de ir y trabajar para todos es realmente ir y que venga el turista, para que todos podamos tener a ese turista en nuestro lugar. Y siempre, y es importante, yo siempre hablo de una definición que es de la Organización Mundial del Turismo, y la definición dice: el turista es una persona. Es una persona que realiza actividades como alojamiento, como gastronomía, como visita a atractivos, como compras en el lugar, y que de esas actividades se desprenden los beneficios para una comunidad. Entonces es una persona, eso es muy importante, pensar de que es una persona igual que nosotros también podemos ser turistas, y esa persona que viene desde cualquier lugar del mundo, y que hay que ir a buscarla, y hoy más que nunca, y tener en cuenta, volviendo también a la pregunta anterior, que hoy con la pandemia aparecen nuevos destinos que no estaban tan posicionados, que por ahí uno no los conocía, y de repente vas a una feria de turismo y te encontrás, antes tenías, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, tenemos Iguazú, acá está Salta, acá está Bariloche, y está Calafate. Y hoy te vas y tenés esos mismos destinos, pero tenés 10 más, y que no los conocías. De hecho, algunas ciudades que yo las conocía como ciudades,
y hoy están ofreciendo actividades turísticas. Entonces eso es, podemos decir una competencia, pero es una búsqueda por el mismo turista. Y tener en cuenta que hoy hay muchos turistas que van a buscar también la cercanía a su lugar. La Entonces, conexión más rápida. la conectividad, que es fundamental. Sí. Y también lo que implica el dinero, la gente cuida. Entonces ya no competís con una catarata del Iguazú o con otras cataratas en otro lugar del mundo. Hoy vos competís con una terma, con una sierra, con el hielo o con cualquier otro destino. ¿Por qué? Porque el turista ese va a buscar el que es primero el que se acuerda, ¿no? Porque si uno entra a una red social y de repente le da un me gusta a una montaña, van a ver que enseguida le empiezan a El aparecer. algoritmo te manda exactamente detrás Exacto. todo eso, que es interesantísimo también. Sí. Ahora, me quedó ahí esa pregunta. Le hago esa pregunta porque es la pregunta que hace la gente, me la hizo a mí y yo no sé responder exactamente. ¿Cuánto queda en el municipio de lo que entra de turismo, aproximadamente? Acá hay que diferenciar por ahí dos cosas, porque por ahí la gente dice, oh, sí, el parque hablaron de 1 millón de visitantes, 1.500.000. En ese sentido, no queda ningún ingreso para el municipio en los ingresos al Parque Nacional Iguazú. Hay una ley que otorga un 7% que va a la provincia, 3,5% retorna al ente de turismo, que es un dinero que se debe utilizar para promocionar nuevamente. Eso es lo único que le queda al municipio del Parque Nacional Iguazú. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque es muy fácil decir 1.500.000 por 5.000 pesos y tampoco es así, porque hay un 10% de invitados, que hay que tener en cuenta que también las personas, los jubilados no pagan las entradas dentro del Parque Nacional Iguazú. Igual hay que son turistas y que son importantes para tenerlos en el destino, porque se alojan, porque comen, porque pasean y porque están todo el año también en el destino. Hay unas entradas que están divididas en misioneros, un valor que es inferior, el nacional también, y luego el internacional, y eso queda para promoción, para seguir promocionando el destino. Y después lo que tiene que ver con el municipio es a partir de la producción de las empresas que están dentro del sector. Estamos hablando de los hoteles, de las agencias de viajes, de los transportes, que cada uno hace el aporte correspondiente. Y en base a esas estimaciones para el próximo año es que el municipio organiza su presupuesto para poder operar ese año. Es decir, el año pasado se estimó lo que iba a ser el presupuesto, es decir, cuánto se supone que va a ingresar para poder operar. Y que uno cuando piensa en la obra pública, por ejemplo, es nada. O sea, la obra pública es muy cara. Si uno no tiene el apoyo de la provincia, como hoy tiene el municipio, de gestionar y decir, estas son las avenidas principales que necesitamos asfaltar, o necesitamos el empedrado para que la gente pueda salir más rápido y más fácil hacia el centro, hacia sus trabajos, y de ahí el trabajo de un equipo del municipio y el del intendente acercarle esta propuesta al gobernador, el gobernador de aceptar y mandar un equipo. Eso se está dando ahora, se nota, pero con un presupuesto municipal que muchas veces la gente dice no, pero no es así. Cuesta, y uno ve cuando sale justamente en otras ferias, se encuentra con representantes de otros municipios que la llevan de otra manera, que ya están pensando, nosotros a veces decimos, a modo de gracia, romper un poco de asfalto para volver a arreglar, porque ya no le falta eso. Y hoy en Iguazú se notó el año pasado, que fue cuando comenzó la recuperación. Pensar que en diciembre del año 2021, que se abre la actividad, 2022 fue muy bueno. Nosotros tuvimos un 2022 excelente en el turismo general. Empezamos de cero de vuelta prácticamente. Exactamente, o sea, empezamos de cero y cerramos con casi 1,5 millones de visitantes. Fue algo increíble. Si a mí me decían, ¿querés 1 millón para el año?, lo firmaba, y llegamos casi 1,5 millones. Se había trabajado mucho, por ahí un trabajo que no se notaba acá en lo local porque no había turistas.
pero nosotros nunca paramos de producir materiales para mostrar cómo estábamos esperando a ese turista, cómo nos estábamos preparando, cómo estaban implementados los protocolos, cómo estábamos trabajando sustentabilidad. Y esas fueron campañas que nos han llamado para comentar desde México y desde España, o sea que son países líderes en turismo, y nosotros habíamos generado eso desde Iguazú, que también somos líderes porque somos Claro. Iguazú. Y fue así que se dio esa recuperación, y se dio rápido, y en base a esa rapidez de crecimiento creo que se actuó también desde el Estado en una rapidez en dejar lista toda esa parte turística, porque hoy entras a la rotonda de Puerto Iguazú con nueva cartelería, con nuevo acceso, con todo el asfaltado nuevo hasta el hito de las Tres Fronteras, la costanera, iluminación, el parquizado, el arreglo de todo lo que tiene que ver con las barandas de la costanera. Yo no sé si ustedes recordarán lo que había quedado durante la pandemia, y de repente trabajar en arreglar todo eso y en volver a iluminar, y hoy tenemos una ciudad distinta. Yo la digo con orgullo, pero también le cuento a la gente que he participado en una feria en el año pasado, en el mes de marzo, en Buenos Aires, y había mucha gente que se me quejaba por ahí, decía, fuimos a Iguazú y lo vimos un poco bajo. Estamos hablando de marzo del año pasado. De repente esa misma feria se hizo en junio, porque le cuento, la de marzo fue una de 2020 que se había suspendido. Ajá. Y que entonces nos volvieron a invitar, y se hizo en ese mes excepcionalmente, pero la original era la de junio, y en junio ese mismo agente de viaje ya nos comentaba la otra visión que habían tenido de la ciudad, y eso es lo que tienen. Y nosotros junto al Ministerio de Turismo todos los años hacemos una encuesta, y hoy la seguimos haciendo. Se hace en el aeropuerto, en la dirección de turismo, en el ente de turismo, y nosotros también mandamos un equipo algunas tardes, porque esto se hace al azar, tiene que ser de sorpresa, en el hito de las Tres Fronteras, y de repente nos encontramos. Yo siempre pido 3 datos rápidos a los chicos que me vayan sacando, y uno es: ¿volvería a Iguazú? Sí, no, sí, 100% volvería a Iguazú. ¿Volvería a la provincia de Misiones? Sí, no, 100% volvería. Eso quiere decir una experiencia positiva. El vox populi de la gente es muy interesante. Es fundamental, sí, eso es fundamental. Y ahora se suma esta conexión de Posadas a Puerto Iguazú de manera aérea, algo interesantísimo, porque el recorrido, si tenemos que hacer el recorrido con un coche, con un colectivo, ya le deja un poco algo para pensar al turista que tiene poco tiempo. Hay turistas que sacan un día, 2 para paseo, y les cuesta venir de acá a Posadas. Tenemos 6 horas de viaje si es que hacemos trayectoria terrestre, y ahora se suma esta conexión aérea que también es muy interesante. Sí, la conectividad aérea es fundamental en todas las rutas que se puedan generar, y tener una conexión directa de Iguazú a Posadas, realmente un sueño. Yo todas las veces que me he enterado de esto, porque también años anteriores ya se había hablado de la posibilidad de hacerlo, y tener esto de 40 minutos estar de un punto a otro, es fundamental para el turismo, para el comercio, para el mismo movimiento de las personas que vivimos en la provincia y de otras provincias cercanas. Incluso seguramente motivará al paraguayo, al brasileño que está cerca, también a visitar el resto de la provincia de Misiones, de visitar las otras provincias cercanas. Hay que ser solidarios en eso, entender que también hay atractivos cerca, la conectividad va a ayudar a que la gente transite esta provincia, y a su vez hay que pensar también de la manera en que está aumentando la conectividad aérea a Posadas, que va a aumentar la conectividad aérea en Iguazú, y esto es combinar, es decirle luego al turista: usted puede ingresar por Iguazú, alojarse 5 días en la ciudad, 7 días, recorrer todos los atractivos, la zona, luego volar a Posadas, conocer todas las ciudades atractivos que están cerca de Posadas, y también la capital, y de ahí volver hacia su lugar de origen, o hacerlo en viceversa, ingresar por Posadas. Hay mucha gente que te pregunta: quiero ir a Posadas, quiero conocer las ruinas de San Ignacio. Bueno, puede hacerlo ahí, luego vuela a Iguazú, conoce todo lo que tiene que ver con Iguazú, pensar que también va a las minas de Esbanda, que va a las yerbateras, que hoy está una ruta de la yerba mate que tiene cada vez mayor interés la yerba mate, y la gente quiere conocer. Entonces, cada vez que se suma
cualquier tipo de conectividad, pensar en la balsa, ¿no? Cómo faltó la balsa, y eso es conectividad también cuando no estuvo operativa. Entonces, en un aéreo que acorta distancia, que acorta tiempos para el turista, es fundamental. Totalmente. Uno de los temas que se trató en la Feria de Turismo este año es justamente la conexión con Madrid, que quedó ahí en agenda para recuperarse este año. Sí, sí, acá hay una realidad, esto hay que tener en cuenta, que la pandemia dejó a las compañías y dejó al mundo con muchos menos aviones, aviones que dejaron de volar por mucho tiempo, que quedaron en desuso y que hoy cuesta recuperarlos, y tenemos la falta de aviones, la falta de repuestos para los aviones. Las compañías aéreas no se quieren arriesgar a sumar más rutas cuando no tienen un soporte para luego dar respuesta en caso de que pueda pasar algo a una de sus aeronaves. Entonces, con aeronaves limitadas se está volando en Argentina. Pensar que hoy tenemos 3 compañías aéreas que están volando. Tenemos nuestra compañía aérea de bandera y 2 low cost que están operativas hoy en Iguazú, y son las que están operativas dentro del país. Las otras, algunas desaparecieron, otras se fueron, y algunas dejaron de volar, porque eso es lo que nos dejó la pandemia. Y esto dejó lo mismo en todo el mundo. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar en algunas reuniones en busca de conectividad, que es el trabajo en la feria, no es solo promoción. La promoción es mostrarse como destino y decir: venga acá, nosotros tenemos todos estos servicios para brindarles, estos atractivos que son maravillosos, pero a su vez también la posibilidad de buscar mayor conectividad, y hay muchas empresas interesadas en el mundo en volar en Argentina y también volar a Iguazú. Pensar que esto de que Iguazú es el punto más cercano para ingresar a la Argentina, esto es totalmente real. Ya se demostró con aquellos vuelos de Europa que comenzaron a operar, y decirle al turista: usted ingresa con 3 horas, con menos 3 horas de vuelo, tanto para venir como para salir de la Argentina, es fundamental. Y nosotros acá tenemos conectividad con muchos otros lugares. Entonces, pensar en otro tipo de planificación turística, y lo hicimos, y se demuestra en los números, por la cantidad de demanda que tiene el destino, en lo que recibimos, pero también en lo que podemos ofrecer que salga al mundo. Porque si nosotros hacemos un radio y decimos: tenemos toda la provincia de Misiones, tenemos Brasil y Paraguay, estamos hablando de millones de clientes reales, que sin dudas van a tener esa posibilidad de, desde mucho más cerca, salir directamente hacia otro país de América o hacia otro continente. El interés comienza cuando te dicen: sí, vamos a la reunión. En la reunión se presenta toda la estadística y la fundamentación y las rutas posibles que existen, y el acompañamiento del Estado, y en este caso de todos los niveles: del Estado nacional, que es fundamental para una ruta, el Estado provincial, sin dudas que también, y el Estado municipal, para acompañar a todo lo que necesiten durante esa gestión. Una vez que existe ese interés, por supuesto que estas compañías llevan los resultados a su directorio y comienzan a evaluar. Por lo que hemos conversado y escuchado por parte de las compañías, la fundamentación lleva a que haya interés en las rutas, y todas están pensando en algún tipo de conectividad con Argentina, con Iguazú, a partir del aumento de su flota, que están esperando este año mayor producción y la entrega a los aviones. Entonces, a partir de ahí ya empezar a generar esa ruta, a confirmar, y más o menos ahí entre 8 y 1 año para que comience a volar, porque la ruta hay que posicionarla. Una ruta aérea no se puede lanzar de un día para otro y decir: bueno, mañana vamos a tener el Buenos Aires Madrid, o el Iguazú Londres, o el Iguazú Cusco. Hay un proceso, una planificación, sí. Presentar, que se apruebe acá, que se apruebe allá. Y qué bueno esto, porque la tenemos acá, Naomi, y ella representa a los chicos que en este momento están escuchando,
que están ahí pensando, ¿hago o no hago esta carrera de turismo? Y esto, y conocer este tipo de planificación es exactamente también lo que queríamos pasarle. Ahora, volviendo, ¿cuántas rutas tenemos hasta ahora? Y cuando me dice están pensando, ya les presentamos, ¿de qué rutas me está hablando? Bueno, hoy tenemos interesante conectividad aérea. Hoy tenemos un vuelo que hace Iguazú, Jujuy, Mendoza. Es un vuelo, un corredor federal interesante que nos une con el noreste y con el noreste, noroeste y Cuyo. Vamos en 3 regiones interesantes, con 3 destinos también muy interesantes. Jujuy le puso mucho énfasis a la promoción y hoy está aumentando la cantidad de turistas que van visitando. Tenemos conectividad directa con Salta, tenemos conectividad directa con Tucumán. Jujuy y Tucumán no teníamos antes de la pandemia, hoy sí tenemos. Conectividad con Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Entonces estamos hablando de otro hub importante, no solo Buenos Aires, de poder conectar y que el turista pueda llegar más fácilmente, principalmente Córdoba, Rosario y también Salta. Salta tiene conectividad regional, estamos hablando de turistas de Bolivia, por ejemplo, que vienen directamente de Brasil, que vienen directamente también hasta Salta. Y por ejemplo, una de las rutas que planteaban es una empresa que se llama Iberojet, que hoy vuela, son muy tradicionales ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que de Europa se vuela muchísimo directamente, principalmente de Madrid hacia Centroamérica para las playas. Entonces son rutas que a ellos por temporada les funciona muy bien, y hablamos de la temporada de descanso del español y del europeo, pero para el Caribe es todo el año la posibilidad de visitar, igual que Iguazú. Entonces nosotros le decíamos, ¿por qué a la misma distancia o algunas millas más poder volar a Iguazú, por ejemplo, y poder ingresar a Argentina y a través del sistema de alianzas poder ofrecer también otros destinos del país? Y una de las rutas que se ofreció en esa reunión era justamente Madrid, Iguazú, Tucumán, Madrid. Pensar que Tucumán tiene mucha producción que se mueve también hacia Europa y hacia otros países, y estas compañías no solo transportan personas, sino que también transportan cargas. Entonces era de sumo interés para ellos esta posibilidad, y bueno, fue la ruta que se pasó a evaluación. Eso hay que esperar. Entonces hay interés en el mundo, y si uno dice la principal feria de turismo del mundo, que es la primera, que fue la Fitur con récord de visitantes nuevamente, demuestra de que el turismo internacional tiene interés en salir, en pasear, en conocer, en vivir experiencias, y esas experiencias uno las tiene en su destino, pero tiene que ir acompañado de la conectividad. Es ya contarles como resultados y en lo concreto, para el mes de julio, las frecuencias de aerolíneas argentinas, que hoy tenemos 6 vuelos semanales entre Madrid y Argentina, con Aerolínea Argentina, nuestra compañía aérea de bandera. Se va a duplicar para el mes de julio, vamos a tener 12 frecuencias. Entonces estamos hablando de doble cantidad de turistas extranjeros que van a venir hacia Argentina, y de ahí nosotros buscarlos para que vengan a Iguazú. Ahora, fíjense, chicos que me están escuchando, tenemos un público interesante de jóvenes que escuchan el programa, de niños que escuchan el programa, llamativo también. Estamos hablando, le voy a sacar del puesto de presidente de Iturem, estamos hablando con un chico, lo puedo llamar así, sí, viajamos en el tiempo, con un chico que para estudiar cortaba el pasto. Para estudiar también trabajó de conserje en un hotel. Para estudiar tuvo que agarrar su mochilita, agarrar coraje y decir, yo me voy. Yo decido, yo me voy. O sea que todo esto depende lo que vos estás pensando hoy, lo que vos estás soñando hoy, que es muy bueno soñar. Todo esto depende de una actitud, de cómo te pares delante de tus situaciones económicas más que nada, porque hay chicos que sueñan con ir a estudiar a otro lugar y de repente no encuentra la carrera que necesita. Me dijo usted que soñaba con ser contador. Tampoco encontró la carrera que quería. Naomi, vos querías ser abogada, no pudiste. Y de repente aparece esta oportunidad que tiene Puerto Iguazú y que es muy importante, y muchos no la están aprovechando. Es más, empiezan la carrera y no la terminan.
y dejan su sueño por la mitad. Ahora usted como profesor, si lo llevo al terreno, profesor, ¿continúa como profesor? Sí, sí, es algo, eso también tiene que ver con la pasión, por ahí no lo conté. Lo de profesor fue siempre, quise ser profesor y recuerdo que mi mamá me decía, quiero que seas profesor. Y de repente comencé como ayudante de cátedra en la facultad. Cuando uno llega a cuarto año, cumpliendo una serie de requisitos, puede ser ayudante de cátedra, es decir, hacerse cargo de una comisión de los chicos que comienzan la carrera y ayudarles a avanzar en esas materias. Y se me dio y fue realmente la primera experiencia y una experiencia maravillosa. Entonces te da como no hay profesores en turismo, porque no existe la carrera de profesor en turismo, siempre el estudiante avanzado o el recibido en la actividad es fuimos los profesores Claro. en turismo. Y, y bueno, ya creo que me corrí un poquito de lo que me había preguntado, pero los chicos acá lo importante es que estudien. No importa la carrera, porque hay muchas carreras. Uno puede decir, vamos a estudiar programación. Claro. En mi época ni se hablaba de programación, ni teníamos idea. Pero hoy el que quiere estudiar programación, excelente, vaya, estudie. Diseño, fundamental. Hace poquito veía la noticia de un chico de Posadas que está trabajando para una empresa española desde su casa y que cobra en euros. O sea, eso es posible, eso pasa en el mundo hoy. Pero lo importante es estudiar. Y yo siempre, por ahí escucho a los chicos y siempre piensan en lo tradicional, decir, quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser contador. Está bien, es excelente si querés, está la posibilidad de hacerlo, pero también hay muchísimas otras carreras. Pensar en marketing, pensar en planificación, en todo lo que tenga que ver con computación, diseños web, influencer o los que sepan trabajar en toda la promoción en redes sociales. Eso se puede trabajar desde un punto para cualquier empresa del mundo. Y no desistir si no encontraste la carrera con la que soñabas, o no tenés el poder adquisitivo, porque hay carreras que tenés que pagar mucho también para seguir en caso. No desistir, a eso hoy, no desistas, buscate las alternativas que estén al alcance de tus manos. Es así. Bueno, Naomi quiere estudiar abogacía, pero de repente ahora está estudiando programación y le da para vivir, para trabajar y para estar cómoda. Y mañana puede tomar a distancia una carrera de abogacía y recibirse como abogada dentro de 5 años. Eso también funciona así, hay mucha gente que lo hace. Y bueno, les cuento, me recibí de profesor ahora. Ahora soy licenciado en turismo, daba clases como licenciado en turismo, pero sin el título de profesor. Y en el año 2021 se me dio la posibilidad de estudiar a distancia en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, la carrera de profesor universitario. Y me recibí de profesor universitario haciendo la distancia. Y uno puede hacerlo, así como puede trabajar a distancia, puede también estudiar a distancia. Hay sistemas que son increíbles. Conocí una infinidad de cosas nuevas que incluso las voy a implementar en mis materias cada vez que me toque, y que hoy permiten que un alumno pueda estudiar desde acá y haciendo la carrera en cualquier universidad del mundo. Y ahí en este caso una carrera que era muy económica, muy fácil de costear. Pero si uno piensa en la misma provincia de Misiones, hay universidades nacionales que son gratuitas, son totalmente gratuitas esas universidades, y que son de las mejores, siempre las universidades públicas, y las misioneras están muy bien catalogadas a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces poder hacerlo. Y después tenemos nuestro ITEC también, que es maravilloso, que tiene cada vez mayor amplitud en la cantidad de carreras, que se puede cursar desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, un horario que te permite trabajar durante el día y luego cursar las materias. Mucha gente lo hizo. Yo valoro el esfuerzo que hacen cada uno de los jóvenes de ir a las 7 de la tarde y salir a las 11 de la noche y estudiar, pero hay que hacerlo. Así es como uno se recibe. 3 años pasan rápido. Más del 90% de los recibidos están trabajando, yo diría un 100, pero por ahí se maneja una gente que se dedicó a otras actividades, que también puede suceder, pero el sector demanda mano de obra calificada. Estamos diciendo mano de obra que se haya recibido, que haya estudiado.
y hay cada vez más alternativas. Tradicionalmente estaba la carrera de guía de turismo, de técnico en turismo, en hotelería y gastronomía. De repente gastronomía se divide ya en dos áreas. De repente aparece el mantenimiento de edificios, que también es necesario en los hoteles. Luego pensar en la informática, que es fundamental, ya no solo para los hoteles, la agencia de viajes, sino para todo el mundo, para cualquier actividad. Entonces, todo se va adaptando a los tiempos que se vienen, y esto también, desde el otro lado, desde el lado alumno, desde el lado del alumno, ver que hay que estudiar, cualquiera de las carreras son buenas. Uno tiene que buscar y hacer lo que a uno le gusta, eso sería fundamental siempre. A veces es un poco más difícil, pero si vos tenés un camino que te permite hacer una carrera corta para luego llegar a tu sueño, podés hacerlo. Y hay mucha gente que lo hace. Y después uno disfruta. Me pasa con algunos alumnos, desde que por ahí le tienen en primer año excelentes alumnos la posibilidad de trabajar, y ya dejan la carrera por el trabajo, pero ahí te pusiste un techo solo. Entonces, ¿por qué no dejar libre ese techo, terminar la carrera y después seguir? A veces es muy necesario, ¿no? La necesidad hace que uno, pero si uno puede trabajar y también estudiar, no deje el estudio. O sea, lo principal es estudiar. Y me dice, dame el camino más fácil. Yo le digo, yo te doy el más fácil, andá y estudiá. Claro. Porque el otro te va a parecer fácil a fin de mes, cuando cobraste tu primer sueldo, sos feliz, podés comprarte una ropa que te gustaba. Pero eso te deja... Es a corto plazo, se trataría de ir escalando. Además, no tenemos que olvidar que todos somos sustituibles. Esa es una realidad que no podemos olvidarnos, y siempre que llega alguien más preparado le van a prestar atención al que está más preparado, al que tiene cómo respaldarse. Siempre, no se corríjame usted si estoy equivocada, yo cuando hablo con mis hijos les digo, soy amante de las capacitaciones. Una vez que entras en la onda de internet, no parás porque terminaste algo y ya te querés capacitar en otra cosa. En el área que me toca a mí, el periodismo, justamente hablando de turismo, está el periodismo turístico, que tengo que decirlo, gracias a un curso que dieron en Puerto Iguazú, que pude acceder. Recién vengo a conocer la carrera de periodismo turístico, que se puede hacer a distancia y que está muy buena y que mantenemos contacto hasta hoy. Y así varias áreas que tiene el periodismo, que es periodismo judicial y tantos otros, que no es necesario andar con el currículum ni con el título en la cabeza, sino que se nota el momento de que trabajás. Y esto se le nota a usted al momento de desarrollar su trabajo, es lo que estamos viendo, ¿no? Si no, no estaría trabajando donde está, no llegaría a donde está. Es así, hay que entender que todo evoluciona, y rápidamente, muy rápidamente. Y siempre la evolución se da por el lado de la demanda, que es el turista en este caso, y el sector que tiene que ir adaptándose y generando. Hoy si uno entra a un restaurante de Puerto Iguazú o a un restaurante dentro de un hotel, y va a ver la tecnología que hay dentro de esos restaurantes, y operar esa tecnología requiere de capacitación. No es ya la misma cocinita de antes, sino con hornos eléctricos, con hornos preparados, con otros tipos de comida. Solo por dar el ejemplo de la gastronomía, pero esto pasa en todos los sectores. Todo. Y acá es la capacitación, uno nunca termina de capacitarse. Siempre hay que ir mejorando en algo, conociendo algo nuevo. Hoy nosotros en turismo utilizamos terminología, utilizamos algunas estrategias que cuando estudiaban ni las conocíamos, no existían en realidad, y que hoy te toca enseñarle por ahí a un alumno un montón de otras cuestiones que en aquellas épocas del turismo eran básicas, y que hoy ya no son tan necesarias, sino que hemos cambiado nuevamente esa teoría, y que tiene que ver con la evolución de la actividad, de una sola actividad, que es el turismo en este caso. Pero sí, es así, la capacitación nunca termina, uno tiene que seguir siempre capacitándose más y más y más, siempre hay novedades, y a medida que avanza el mundo va a viajar mayor cantidad de gente, pero también va a ser mucho más selectiva. Esto hay que mencionar, esto de la sustentabilidad no es algo que uno lo dice nomás, sino que es algo que está vigente y que hoy es una exigencia en el mundo. El turista internacional está mirando los destinos sustentables,
mira si una empresa es o no sustentable. Y cuando hablamos de sustentabilidad no es solamente decir tengo una maravilla natural o una selva misionera, sino que cuidar esa selva misionera, tenerla protegida, poder disfrutar, pero dejar para que siempre hacia adelante se pueda seguir disfrutando, pero además en lo que respecta a lo cultural, respetar también las culturas y las tradiciones, cuidar esas culturas y las tradiciones, y también en lo local. La sustentabilidad, y esto es fundamental, y es que nosotros estamos trabajando ahora últimamente en lo que respecta al empleo local. Para que la sustentabilidad cierre y realmente se diga esto es sustentable, la gente del lugar tiene que trabajar. El que vende la cebollita de verdeo y la mandioca en el sector primario, que acá hay productores, o el que vende miel, pueda también ingresar esos productos dentro de la actividad, y que ese dinero que ingresa en turismo llegue hacia ese sector. Eso también tiene que ver con sustentabilidad, y los que venimos trabajando tanto con el sector como con el Estado, en este caso municipal, provincial, y también muchas veces con el acompañamiento del nacional. Y eso es el foco que se está haciendo ahora. Y qué importante decir entonces, tenemos muchos jóvenes que están pensando una carrera. Estamos creo que a varios días o a un mes de que comiencen las clases nuevamente en el terciario. Hay posibilidad de inscribirse todavía en el ITEC. ¿Se pueden acercar ya? Ya se pueden hacer, creo que a partir del lunes que viene. Ya se pueden acercar. Ya se pueden acercar. Y hay hacer su inscripción y comenzar a estudiar. Entonces ahí estamos hablando también de sustentabilidad. Por eso se crea justamente un instituto de turismo en un lugar turístico, para que la gente del lugar tenga una cercanía a una capacitación y al sector turístico. Y el sector está siempre mirando al ITEC. A mí o a la gente del equipo siempre nos consulta: ¿tenés a alguien avanzado en hotelería? ¿Tenés a alguien avanzado en agencia de viajes? ¿Tenés a alguien avanzado en gastronomía? Estamos hablando de una persona próxima a recibirse, con la posibilidad ya de iniciar prácticas reales. Una posibilidad que por ahí no se da en otras grandes ciudades donde hay mucha competencia entre estudiantes. Es una posibilidad interesante. Ahora, Naomi, vos como estudiante, escuchándole como profesor, escuchándole como presidente de Ituren, ¿vos creés que tener un profesor así, que fue alumno de una escuela pública, vos lo escuchaste cómo trabajaba para estudiar, te enseña o al mismo tiempo te vende un sueño posible después de ver el trayecto que se recorrió? Sí, obviamente te vende un sueño, porque se nota que es una persona que le gusta lo que hace. Y cuando a vos te gusta lo que haces, se nota en todo. Entonces las palabras, para cuando se ve una persona así, es de total admiración, porque fue escalando, y es total admiración para todos los jóvenes, porque muchos jóvenes creemos que a veces no tenemos las posibilidades. Entonces, de eso se trata, de ir escalando. Si tuvieras que hacerle una pregunta fuerte, ¿qué pregunta sería? La verdad no sé. La verdad no sé, pero creo que, o sea, todo lo que dijo me recontra sirve, y a todos los jóvenes que seguramente están escuchando y están viendo también. Dan ganas de estudiar, ¿no? Un profe que tenés ahí enfrente y que vos decís, por ahí, porque vamos, hay que ser sincero, hacé cuenta que no te está viendo. Hacé cuenta que no te está viendo. Hay gente que tiene profesores adelante y dice, me viene a vender algo que nada que ver. Pero acá tenés un profesor que estudió, escaló, llegó lejos y encima sigue estudiando. Claro, sí, o sea, es lo que digo. Se nota cuando le gusta a la persona. Hay profesores que no quiero ofender, no te están escuchando, pero se nota que no les gusta. Pero es diferente cuando hablas con una persona que le gusta lo que hace. Entonces eso te da ganas de estudiar. Por ahí hay muchos jóvenes que quieren ser, como ella dijo, abogados, médicos, lo que sea, y piensan que no tienen la posibilidad, pero cuando ven a una persona que pudo superar, que desde abajo fue escalando, es muy motivador, muy motivador. Mirá lo que dice alguien que está escuchando, una persona joven también. Es una gran inspiración conocer a una persona que con lo que hay en la ciudad cumplió sus sueños. Sí, y bueno, le digo que además hay muchísimo.
cada vez que viajo a una feria de turismo, no te queda mucho tiempo, o sea, vos lo sabés, vamos a la FIT y estamos abocados prácticamente a las 24 horas, pero también te da la posibilidad de salir y ver un poquito otros lugares y ver con qué orgullo muchos otros destinos están promocionando muchas cosas que nosotros sabemos que acá tenemos mucho más lindos lugares que visitar. Uno va a una aldea acá en Puerto Iguazú y es maravilloso ver cómo ellos se han preparado, cómo tienen una posibilidad de darle una recepción al turista ahí. Esto por un ejemplo, y uno va a otros y tiene la misma oferta y o sea, obviamente que en estos casos es diferente, ¿no? Claro. Pero uno ve la maravilla que tenemos acá en Puerto Iguazú y hay muchísimos lugares todavía por explotar. El turismo no va a parar acá en nuestra ciudad y gracias por los comentarios, ¿no? Pero sí es así, uno cuando habla, cuando enseña, lo hace con lo que uno piensa y con lo que uno dice. Entonces, si yo recién decía sustentabilidad, y si yo digo que Iguazú quiere ser sustentable, yo a mi alumno le tengo que dar mi corazón mostrándole todo eso. Mire, yo ya lo tengo que liberar porque ya lo tengo a 40 minutos acá y tiene trabajo. Pero hay una pregunta más que le voy a pedir, porque no es mía la pregunta, llega de afuera, dice: en todo este trayecto, ¿cómo manejó la frustración a lo largo de su trayectoria? ¿Qué opina de las personas que dicen con malicia que la ciudad solo se puede trabajar con turismo? Sí, la verdad que habiendo trabajado 15 años en el sector privado y de manera exitosa, porque realmente me ha ido muy bien durante esos 15 años, y creo que estos 7 años también de gestión fueron exitosos y estoy feliz hoy con todos los resultados y con todo lo que no solo se ha trabajado, sino que se ha ayudado también a la gente, porque de eso se trata el turismo. Yo como que no me frustro, sino que muchas veces me río y continúo. No encuentro frustración en un lugar que yo creo que es increíble, que es único y que debemos entender que es así. Porque muchas veces, yo recién le decía, las encuestas dan un 100% volvería a Iguazú. Entonces, si él dice que ese turista dice que va a volver a Iguazú, es porque le gustó Iguazú. Pero la pregunta es desde la época que empezó a estudiar. Tuvo. Sí, bueno, eso sí. A veces cuesta. Yo pensar que cuando tenía 15 años falleció mi papá y de repente me encontraba solo en Posadas caminando en la plaza y queriendo conversar con él, pidiéndole algún consejo, una ayuda, una compañía, aunque sea. Eso sí, pero acá por ahí contarle, y si son alumnos, que tampoco no siempre aprobamos todo, claro. A veces podemos desaprobar alguna materia y eso es normal, implica que hay que reforzar y volver. Y recuerdo en una de las primeras materias, en la que fui ayudante de cátedra y en la materia que más me gusta y que sigo siendo profesor, en la primera mesa me saqué un 2, pero no porque no sabía un tema. Me había preparado muy bien, un tema justo me tocó ese tema y no pude. Y me dijo el profesor: vaya usted a para más, venga en la otra mesa. Y bueno, me fui ahí sí, un poquito frustrado, pero también un poquito feliz, como que me encontré ahí en el medio. Y de repente fui, rendí, me saqué un 8 en la próxima mesa. Y eso le digo a los alumnos, porque muchas veces le cuesta a los chicos decir, bueno, me saqué un 4, pero bueno, que ese 4 implica que tenés que esforzarte un poco más, que ese esfuerzo en realidad no es tampoco para el profesor, es para vos, claro. Porque vos vas a saber. Y también me pasa que muchas veces en algunas materias decía, esto dejo. Y de repente hoy me encuentro que ese dejo, hoy lo tengo que volver a estudiar porque me hace falta. Entonces, lo que está en el programa que armó el profesor es por algo, ¿no? Porque él sabe que en algún momento te va a servir. Y siempre tenés que darle la mirada ahí al profesor y lo que él va diciendo. Si él va diciendo, por esa línea hay que ir. Y lo de Iguazú es un lugar que depende de la actividad turística, pero la actividad turística derrama hacia otros sectores. Acá no tenemos industria.
vienen productos por ahí de otros lados, pero sí tenemos un sector primario interesante, aunque estamos trabajando para que sea involucrado en la actividad. Hemos hecho muchos encuentros entre las asociaciones de hoteles y los propios productores para que vendan su producción y se conecten directo. Eso es sustentabilidad, eso es trabajo, y a su vez pensar en que derrama hacia lo comercial y que va a seguir creciendo también el comercio, que hoy, y es importante, y tengan en cuenta la gente que está viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con blancos, lo que son sábanas, toallas, de poder hacer algo desde bolsas para decoración, bolsas para promoción, con dibujos típicos nuestros. Acá veo un tucán, un huembé, un yaguareté, lo que puedan pintar. Eso el sector necesita. Velas aromáticas, jabones locales, es decir, un jabón con yerba mate, por ejemplo, no sé, se me ocurre, o con cualquier otro fruto de la selva. Eso también hoy es necesario en el sector, y el que hace va a vender su producción a un hotel y va a tener, ¿por qué? Porque si decimos sustentabilidad y darle trabajo a lo local, es una exigencia que hoy tiene el sector turístico. Ya es una exigencia tener que comprar eso. Y muchas veces hablo con unos empresarios y dice, si conoces a alguien que hace jabones, o que hace cremas o shampoo, yo eso por ahí un poquito más difícil, pero sé que los jabones, las velas y las telas es un poquito más fácil de hacer desde lo manual y poder llevarlo hacia el sector. Eso es fundamental. Yo he comprado bolsas hechas a mano para llevar a promocionar, y pregúntenme cuáles fueron las que más gustaron. Fueron esas. Todas querían esas. Es así. La gente dice que interesante la entrevista, pero ya nos tenemos que despedir. Hay otra agenda el día de hoy. Y bueno, la gente dice que no sé si creerle a esta persona. Dice que es la primera vez que lo escuchan hablar así. ¿Ya había contado su historia antes? Había contado esa historia a un medio nacional. Cuento al Mensajero Turístico. Se llama El Lado B. Claro. El lado de la persona que vive ahí. Claro. Igual yo que pienso que entonces, yo me siento así igual. Entonces me siento con el honor de que desde el otro lado las personas que están escuchando digan que bueno, la primera vez que lo escuchamos así, y bueno, conocen el lado B de la autoridad que nos está representando en el sector turismo. Así que muchísimas gracias por venir, lo podremos tener en otra oportunidad seguramente. Con mucho gusto, cuenten con eso, seguir contándole a la gente. Hay mucho para hablar de turismo todavía, y poder contarle a la gente por ahí un poco de la vida es un orgullo para mí, porque sí, es cierto, mucha gente, yo conozco mucha gente de Iguazú y algunos no se acuerdan de mí, claro, ¿no? Y hemos tenido trato en el pasado, por ahí jugando al fútbol me encuentro con ellos. ¿Te acordás cuando vendíamos en la feria, cuando vendíamos manzanas, cuando vendíamos turrones, cuando éramos chicos? Y él por ahí me decía, sí, yo cuidaba auto y vos vendías, sí, así era, y ahí vamos entablando. Pero sí, yo me veo igual como esa persona, o sea, la autoridad es algo que lo llevo con mucho orgullo también, claro, porque es un trabajo, es uno de los más lindos que existe, porque uno sale de acá y te vas a Córdoba, o te vas a Asunción, a San Pablo, a Madrid, y cuando vos decís ahí viene Iguazú, viene realmente un destino importante a través de la persona que lo representa. Eso bueno, vos sabés cómo es cuando uno va a una feria, parece que ven Iguazú y llegan todos, o sea, sí, es algo increíble. Y eso es el orgullo, y bueno, gracias a la gente por escuchar una entrevista tan larga, estar ahí atentos. Le están prestando atención justamente porque no conocían. Así que conocimos el lado B del presidente de Iturén, él le puso el título, Y bueno, rompiendo mitos, ¿cuántas veces escuchaste eso que dicen no hay profetas en su tierra? Acá me parece que ese mito se cayó por tierra. Bien, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. ¿Te quedaste con dudas, Naomi? Será para la próxima entrevista. Ya volvemos.